Yo quiero iniciar leyendo desde el versículo 12 para que tengamos un contexto de hacia dónde Pablo y cómo Pablo va guiando su argumento. Pablo escribiendo desde la cárcel, en prisión, encadenado 24 horas al día a un soldado. Escribe a los filipenses, una iglesia que la había plantado hace ya más de una decena de años. Y él les escribe agradeciéndoles por las ofrendas que ellos habían enviado. Y a la vez va a tratar algunas situaciones que había en la iglesia en Filipo. Y dice a partir del versículo 12: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, sus prisiones. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y por contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Dice Pablo. Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en eso me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí, ampliando su argumento, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Una gran paradoja que presenta Pablo aquí. Una gran paradoja que va contrario totalmente a lo que la sociedad allá afuera nos plantea. Pablo había sido transformado por la sangre de Cristo cuando Cristo se les revela y lo llama hacia salvación. Y Pablo, alguien que fue perseguidor de la iglesia, ahora se convierte no solamente en un cristiano nominal, en alguien totalmente rendido a ese Cristo Salvador. Pablo enseña varias lecciones cuando dice, porque para mí el vivir es Cristo. Número 1, y eso quiero que lo tengas en tu mente, que lo anotes. Número 1, Pablo enseña que la relación con Cristo es algo personal. Él no dice para los demás apóstoles, él no dice para aquellos, para mi madre, para mi hermano, para aquel creyente. Él dice para mí, usando un pronombre personal. Se apropia del vivir que es Cristo. Algo contradictorio al sistema de vida y aún de religión impersonal en el cual vivimos. Se ha desarrollado mucho la tecnología de la comunicación con los celulares inteligentes, con las redes sociales, con el internet y todo lo demás. Pero vemos que a pesar de los grandes avances en el área de comunicación, tendemos a conocernos y comunicarnos más. Nuestra sociedad cada vez más tiene relaciones superficiales. Nos interesamos menos por nosotros mismos. De hecho, yo hablaba con alguien hace algunas semanas que trabaja remoto desde su casa. Y por lo menos en nuestra sociedad eso no es muy común, pero es algo muy normal en el mundo.
Y él me decía que ya las personas no ni siquiera están buscando un trabajo remoto, o sea, poder quedarse desde su casa y trabajar desde su casa para una compañía, sino que están buscando que ni tengan que tener videoconferencias ni llamadas, que todo sea por email, sin mucha relación, sin mucho apego, y que se pueda cambiar uno cuando uno quiera. ¿Por qué? Porque no queremos desarrollar relaciones y esa intimidad personal. En las religiones vemos que las cosas son también así. Todas esas sectas y religiones falsas que vemos a nivel mundial en las diferentes culturas del mundo tienden a desarrollar sistemas de pensamiento y relación en el cual el Dios está allá y yo me acerco al Dios cuando yo quiera, pero nadie me puede venir ni cuestionar ni tener esa relación directa conmigo. Porque yo tengo mi manera de vivir y yo vivo como yo quiera y el Dios al cual yo supuestamente adoro está ya muy lejano. Pero la Biblia nos enseña algo totalmente diferente a la relación que Dios busca con los suyos. De hecho, en el Evangelio según Juan, capítulo 10, Cristo dice algo muy interesante sobre esto. Él dice en el versículo 14 de Juan 10, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Él conoce personalmente sus ovejas y tan personal que dice ahí mismo en Juan capítulo 10, versículo 3, no solamente que Él las conoce, sino que Él las llama por su nombre. Y miren lo contradictorio al sistema de Satanás, porque cuando uno se va a Apocalipsis y ve cómo el anticristo va a reconocer a los suyos, no es por su nombre, no es que los conoce, tienen que tener una marca para él poder reconocerlos. Pero Cristo dice, a los míos yo reconozco por mi nombre. O sea que Dios trabaja de una manera íntima y personal con los suyos. No hay separación. Él no es un Dios lejano que está allá. Él es tan personal que la palabra nos enseña que cuando venimos a la salvación, su espíritu, el Dios mismo, no nos viene a acompañar al lado, a agarrarnos de la mano. Viene a morar en nosotros. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pablo había experimentado eso de primera mano. Si vemos el Pablo preconversión, antes de venir a salvación, era alguien religioso. Alguien que quería agradar a Dios por sus obras, pero estaba totalmente separado de Dios. Vacío por dentro. Y cuando nos dice Hechos capítulo 9, Lucas relatando la conversión de Pablo, que el sumo sacerdote envía a Pablo a Damasco a capturar cristianos para traerlos de vuelta a Jerusalén para que sean juzgados. O sea, Pablo en su religión falsa estaba persiguiendo cristianos para traerlos a Jerusalén a que sean juzgados. Y eso podía indicar que sean muertos. Y Pablo va camino a Damasco con esa religión vacía, no solamente en contra de los cristianos, pero quien está en contra de los cristianos está en contra de ¿quién? De Cristo, de Dios. Y camino a Damasco nos dice Hechos capítulo 9 que Dios lo encuentra. Y no solamente le dice tú, ven. Pablo, que no estaba buscando a Dios, no estaba buscando a Cristo. Cristo lo encuentra y le dice y lo llama por su nombre personalmente y le dice, Saulo, Saulo. Y ni siquiera le dice, ¿qué estás haciendo? No, le dice, ¿por qué me persigues? Desde ese momento, Pablo pudo ver por primera vez lo que era una relación íntima y personal con Dios. Pablo allí conoció al Dios vivo. La única manera
en la que puedes decir genuinamente que tu vivir es Cristo, es teniendo una relación personal y directa con ese Cristo, el cual dices que vives. Puede ser que no estés buscando a Dios hoy en día. Puede ser que viniste aquí solo para traer tu ofrenda a Dios o calmar tu conciencia o sentirte tranquilo durante la semana porque viniste a la iglesia. Pero Dios no quiere eso. Dios no busca una relación lejana con los suyos. Dios busca una relación íntima y personal con su pueblo. Pablo, camino a Damasco, no estaba buscando a Dios y encontró a Dios. Y por eso puede decir, para mí, o mejor dicho, Dios lo encontró a él. Y por eso él puede decir, para mí, el vivir es Cristo. Tú puedes que estés aquí y no estés buscando a Dios de la manera correcta, pero Dios te dice hoy y te llama por tu nombre. Ven a mí. Yo quiero tener una relación personal e íntima contigo. Cuando decimos que para nosotros el vivir es Cristo, es algo de manera totalmente personal. No se trata de que para mi abuela el vivir es Cristo. No se trata de que para mi madre el vivir es Cristo. No se trata de que para mi padre o mi esposo o mi amigo el vivir es Cristo. Se trata de que Cristo sea el vivir para ti de manera personal. Eso es lo que Él busca. La pregunta es, ¿qué esperas tú para tener esa relación personal con el Dios que te está llamando a salvación? Muchos son los casos en la Biblia y en la historia del pueblo de Dios, de personas que trataron de tener una relación directa con Dios, poniendo interferencia entre ellos y Dios. Trataron de hacerlo con sus propias condiciones, pero Dios rechaza eso porque Él llama a los suyos por su nombre. Él quiere una relación personal e íntima con los suyos. Lo segundo, que esta frase tan importante que dice Pablo aquí, para mí el vivir es Cristo. Lo segundo que nos enseña es que el cristianismo es algo práctico y constante. Es algo personal, número uno, y número dos, es algo práctico. Pablo utiliza la palabra vivir. Pastor, ¿y por qué tenemos que estudiar palabra por palabra? ¿Por qué tenemos que entender qué quiso decir Pablo cuando dijo vivir? Tenemos que entenderlo por el concepto errado que tiene nuestra sociedad del vivir. Muchas personas, como dijo un poeta, existen, pero pocas viven. Muchas personas meramente están existiendo en la sociedad, pero pocas están viviendo. Para Pablo, cuando él utiliza la palabra vivir, él no se está refiriendo meramente al hoy y el ahora. Él no se está refiriendo meramente a las circunstancias físicas que él está viendo con sus ojos. Pablo está hablando de algo mucho más trascendental. Él se está refiriendo a algo totalmente personal. El vivir desde el punto de vista de la tierra implica una rutina diaria de hacer cosas y dejar de hacer otras, pero en el instante, en el momento de levantarme a tal hora de la mañana, ir a trabajar, perseguir cosas que quiero comprar, perseguir buscar el último modelo del año, perseguir comprar tal apartamento, perseguir poder hacer tal viaje, perseguir tal vacaciones o tal estilo de vida.
Y aunque debemos trabajar y podemos adquirir cosas, el problema no está en eso. El problema está que el vivir en nuestra sociedad se relaciona con lo que tienes y a lo cual estás aferrado. Es como que sabemos que no vamos a poder tener todas estas cosas eternamente, pero las obtenemos aferrados a ella como si no la vamos a perder. Y el vivir se basa en lo que tú tienes, en la posición que logras, en el éxito que tienes en la sociedad. Por eso cuando vemos tal vez una celebridad o alguien con mucho dinero, poner una foto en un sitio de vacaciones muy bonito, wow, eso es vivir. Por eso cuando vemos que tal persona se compró el último Bugatti y gastó $200,000 en tal carro, wow, eso es vivir. Cuando vemos que alguien se va en un yate por Miami Beach y se la pasa gastando y tirando dinero al aire, wow, ese tipo se da la buena vida. ¿No lo han escuchado? Ese es el concepto erróneo de lo que es la buena vida o el vivir en nuestra sociedad. Pero cuando Pablo dice o se refiere o utiliza la palabra vivir, él se está refiriendo a algo totalmente diferente. Porque este concepto de la sociedad, de el vivir por lo que tengo o por lo que consigo, lo que nos lleva es a una frustración, como a Salomón. Cuando luego de adquirir todas las cosas dijo, pero esto es correr tras el viento, esto es nada. O como Alejandro el Grande, que después de haber conquistado casi todas las tierras y ve que ya no puede conquistar más, no hay más que pueda conquistar, dice, y ya. Y esto era. Entonces entramos en ese sentido de frustración, el cual entra en los seres humanos. Yo escuchaba a un artista muy famoso que vino a la fe cristiana, o él testifica que vino a la fe cristiana, que él decía que antes de venir a Cristo, su meta era ganarse tal premio. Eso era lo que él veía como lo máximo. Él decía, cuando yo me gane ese premio en Estados Unidos, ya yo voy a tener mi vida resuelta y voy a ser famoso y tener mucho dinero. Y él dice que cuando él se ganó ese premio, que empezó a tener muchas presentaciones y más dinero y más prestigio, ahí fue que su vida tomó vacío. Cuando él logró eso, que él pudo conquistar ese premio y tener todo lo que él pensaba que le iba a resolver la vida, fue cuando él sintió vacío en su vida. Eso es lo que hace el sistema de vida o de vivir de este mundo. Y ahora entiendo por qué hace algunos años salió una encuesta en un periódico, unas respuestas que dieron unos estudiantes universitarios cuando se les preguntó, para ustedes de filosofía, ¿qué es la vida? Que de hecho, de aquí salió, de una de estas frases, salió una canción muy famosa americana. Y las tres respuestas principales que publicaron fue, hablando de la vida para estos estudiantes de filosofía, la vida es un castigo por el delito de nacer. La vida es un castigo por el delito de nacer. Otra fue, la vida es una enfermedad para la cual la única cura es la muerte. La vida es una enfermedad para la cual la única cura es la muerte. Y tal vez la más famosa o la que se hizo más famosa fue, vivir es lo que hacemos mientras esperamos morir. Vivir es lo que hacemos mientras esperamos morir. ¿Ven el pesimismo que traen estas respuestas en cuanto al sentir de la vida en el mundo? Y ese pesimismo del vivir que hay en el mundo es lo que desencadena toda esta serie de aberraciones que vemos en la sociedad. Porque cuando la gente ve la vida como una enfermedad
y yo solamente debo esperar la muerte para curarme esa enfermedad, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera con mi vida, pues solamente estoy esperando y ya me voy. Solamente estamos esperando la muerte. No importa lo que hagas en la vida. Es de ahí de donde se desatan todas estas aberraciones, propuestas y malas intenciones que vemos en la sociedad. Porque el enemigo les hace perder el sentido de la vida al hombre que no está en Cristo. O el valor de la vida al hombre que no está en Cristo. Por eso a uno ya no le sorprende todas las cosas que se proponen y se hacen en la sociedad. Es que no tienen valor o sentido a la vida misma. Si no sabes por qué naciste, para qué naciste, si no ves valor en tu vida ni sentido, entonces vas a actuar, vas a andar como una chichigua, de lado en lado, solamente esperando la muerte, porque la vida no tiene valor para ti. Pero cuando Pablo habla de vivir, cuando la Biblia habla de vivir, refleja algo totalmente diferente a este sentido pesimista y antropocéntrico que la sociedad le da al hombre. Fíjense que quien está diciendo para mí el vivir con gozo, alardeando de su vivir, es alguien que está preso en una cárcel. Piénsenlo. Pensando humanamente hablando en nuestra sociedad, diría nuestra sociedad, viendo a un hombre encadenado, preso, que ha perdido su honor, su vergüenza, sin dinero, sin posesiones, diría uno, wow, qué buena vida tiene ese hombre. Sería la persona que está preso alguien que podría presumir de su vida. En nuestros días, la gente tiende a presumir mucho en las redes sociales. Un buen viaje, un buen carro que te compraste, una foto, un selfie. Cuando te vas de viaje a Europa o a un sitio, se estila mucho, los millennials que están aquí, el pasaporte con el ticket aéreo puesto ahí y la foto. Para que la gente sepa, pero también tirando tu cosita, alardeando. Cuando tienes ves a una personalidad famosa, una foto aquí compartiendo con mi amigo LeBron James. Se alardea del buen vivir en las redes sociales. ¿Ustedes se imaginan a alguien alardeando preso en una cárcel? Aquí viviendo la buena vida. Eso como que no se imaginaría. Aquí los presos tienen celulares en las cárceles, pero ustedes no ven a un preso. De hecho, la gente se esconde las esposas. Cuando ustedes ven a esas personas famosas o reconocidas que las van llevando presos, tienden a esconderse las esposas. Y algunos son tan bárbaros que la misma justicia, yo me imagino que dando dinero, van presos y van sin esposas. Pasa en nuestro país. Vieron los implicados en el caso de Brecht, cómo llegaron todos que estaban presos, o la mayoría, a juicio, así, con la mano en su bolsillo y una buena chacabana, burlándose de nuestra sociedad. Pero Pablo lo que está haciendo es tirándose un selfie en su situación preso y diciendo, wow, mi vida es maravillosa, porque mi vida es Cristo. Ese es el sentido de vivir para Pablo. Pablo había tenido posesiones, honor, buena posición en la sociedad, pero él estaba muerto, él no estaba viviendo. Y ahora, aunque él estaba preso, él tenía a Cristo y por eso él sabía que él estaba viviendo realmente. Amigo y hermano que estás aquí, como dice Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Y dice Cristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque sin Cristo no hay vida. Para Pablo,
El estar en la tierra no era meramente existiendo. Pablo hizo más que solamente vivir de domingo a domingo o de devocional a devocional. Para Pablo su vivir completo era Cristo. Cristo habitaba en él, Cristo moraba en él. Donde Pablo vivía, Cristo vivía. Donde Pablo caminaba, Cristo caminaba. Donde Pablo hablaba, allí Cristo hablaba. Lo que Pablo escuchaba era lo que Cristo escuchaba. Todo en la vida de Pablo era Cristo. Y profundizando un poco más en este concepto de vivir de Pablo, yo creo que hay dos versículos muy importantes que ver para comprender lo que Pablo está diciendo aquí, que fueron escritos por el mismo Pablo. En 2 de Corintios, y les invito a ir allá, en 2 de Corintios capítulo 4, en los versículos 10 y 11, Pablo habla de este mismo concepto del vivir. En 2 de Corintios capítulo 4, a partir del versículo 10, Pablo dice: llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a la muerte por causa de Cristo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. O sea que el hecho de aceptar la muerte de Cristo y que yo muera a mí mismo, a mis pecados, es para que Cristo venga a vivir y morar en mí. Yo creo que lo dice más claro en el otro pasaje que puede traer claridad a la frase de Pablo: mi vivir es Cristo, en Gálatas capítulo 2 versículo 20. Y les invito a ver ese también. En Gálatas capítulo 2 versículo 20, Pablo nos da la explicación, una explicación breve de que el vivir es Cristo. Cuando dice, como testimonio personal: con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive. O sea, yo he muerto. Mi persona murió con Cristo allá en la cruz. Y ahora no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea que para Pablo el vivir es Cristo, no es sumar a Cristo a su vida. No es tener a Cristo o consultar a Cristo en algunas decisiones. No se trata de una pulsera que él engancha a su vida. Se trata de que él está muerto totalmente a quien Pablo era. Y ahora quien vive totalmente es Cristo en él. Cristo controla sus decisiones. Cristo controla su caminar. Cristo controla lo que él mira. Cristo controla lo que él escucha. Cristo controla dónde él va. Cristo controla con quién te juntas. Cristo vive en él. No se trata que a veces, él dice el vivir. Se trata que siempre. Ya yo he muerto a mí mismo. Ya yo he dejado y continúo dejando, según como dice en 2 de Corintios, esa batalla de la santificación. Mis pasiones, mis deseos, lo que mi mente quiere, lo que mi cuerpo quiere, ya yo lo he dejado. Eso ha sido crucificado con Cristo en la cruz. Ahora Cristo vive en mí. Y piénsalo de manera práctica. Si yo te digo a ti, yo voy a vivir por ti. Si tú estás muerto tendido y yo te digo, yo te voy a dar vida y yo voy a dar mi vida para que tú vivas, pero yo soy que voy a vivir en tu cuerpo. No se trata de que tú vas a coger a hacer las cosas que tú quieras. Se trata de que tú vas a tomar las decisiones que yo diga. Tú vas a hacer lo que yo quiera hacer. Eso es lo que tú vas a buscar.
Eso es lo que significa el vivir es Cristo. Ahora, pastor, predicador, ¿y por qué yo tengo que hacer eso? Número uno, por como termina Gálatas capítulo 2, versículo 20, cuando dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué mi vivir debe ser Cristo? ¿Por qué mi vivir no puede ser el mundo, Satanás? El mundo y Satanás y sus cosas traen muerte. Eso es lo que te va a dar, muerte. Cristo te amó y se entregó por ti. ¿Y quién es ese Cristo? ¿Por qué Cristo tiene tal valor supremo para yo vivir, para que Él sea que vive en mí? Porque tiene que ser alguien muy importante para yo rendirme por completo a esa persona. ¿Quién es Cristo? Ve a Colosenses capítulo 1, más el libro que está después de Filipenses. En el capítulo 1, siguiendo el pensamiento de Pablo, miren por qué Pablo se entregó por completo a Cristo, buscando que sea Él quien vive en Él. Mira quién es ese Cristo, el cual es la vida de Pablo. Dice el mismo Pablo en Colosenses capítulo 1, a partir del versículo 15, hablando de Cristo, de su vivir. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, Cristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo, por cuanto agradó al Padre que en Cristo habitase toda plenitud, y por medio de Él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, Cristo, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, Cristo. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Miren la grandeza, la preeminencia, la supremacía del Cristo al cual Pablo se está entregando por completo. A veces pensamos, wow, yo quisiera vivir la vida de tal persona. Yo quisiera vivir la vida de LeBron James o de Michael Jordan, rico, millonario, de Bill Gates. Wow, ese hombre vive. Si vinieron una hada, un mago y me dijera que cuál vida yo quisiera vivir, yo quisiera ser como esa persona. Eso es lo que el pecado nos pone en la mente. Porque esas personas, por más dinero que tengan, su dinero se acaba. Por más fuertes que sean, su fortaleza se va. Esas personas no me han amado, no se han entregado por mí, no me han buscado, no me han rescatado, no han dado su vida por mí. El pecado nos nubla y nos hace, al levantar ídolos en nuestros corazones y nuestras mentes, queriendo cosechar en nuestras vidas la pudredumbre que está allá afuera. Pero Cristo, primogénito en toda la creación, mira cómo dicen, por quien fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él, soberano en toda su creación. Me abre los brazos, se entrega por mí
y me dice, yo, el Rey Supremo, soberano, quiero vivir en ti y darte vida, no por ahora. Porque está bien, digamos que tú conoces a la persona más rica del mundo. Digamos que tú lo conoces y esa persona te dice, sí, yo te voy a dar una casa y te voy a dar un carro. Wow, muy bueno. Pero eso es pasajero. Eso es pasajero. Digamos que esa persona te dice, yo te voy a dar 100 millones de dólares para que tú te vivas la buena vida. Vas a disfrutar temporalmente. Porque te lo puede dar hoy y tú te puedes morir mañana. Vas a disfrutar temporalmente. Pero Cristo, el Rey Supremo sobre toda su creación, te está diciendo, yo te voy a dar vida y vida en abundancia, no solamente ahora, pero por la eternidad. Y te voy a llevar a los deleites con mi Padre por la eternidad. Eso te dice Cristo a ti hoy. Por lo tanto, la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿por qué esperar más? ¿Por qué esperar más para que mi vivir sea Cristo por completo? ¿Por qué esperar más deleitándome en lo pasajero? Deleitándome en las lucecitas pequeñas temporales de este mundo, cuando el Rey Supremo, soberano e inmortal, ese sol de justicia con su luz radiante, me ofrece vida y vida en abundancia hoy? Que Cristo, hermano que estás aquí, pueda ocupar el 100% de tu vida. Que estés mortificando tu carne cada día para que Cristo sea quien viva. Y tú que estás aquí, que no te has entregado al Señor, que no le has declarado como tu Señor y Salvador, yo te insto y te ruego a considerar tu caminar. Y al ver tu necesidad de un Salvador, a que corras hacia Él. A que te sometas a su señorío, a que te rindas y le digas ahí donde estás, Señor, perdóname, soy un pecador, pero recibo tu gracia salvadora hoy. Porque si lo haces, Él te hará una nueva criatura. ¿Quién podía tener un corazón más duro que Pablo? Quien buscaba a cristianos, los perseguía, totalmente contrario a Cristo. Y sin estar buscando a Cristo, Cristo lo encontró. Cristo te dice hoy, te he encontrado. Te llama por tu nombre y te dice, ven a mí hoy. Y si escuchas su voz hoy, no endurezcas tu corazón. Ríndete a Él. Ríndete a Él hoy.